Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva reunión del Rotary Club de Buenos Aires con un orador de fuste como Federico Sturzenegger. Vamos a comenzar como siempre con el saludo a las banderas, esperando no cometer un error como la vez pasada. La bandera de la República Argentina, la bandera del Reino de España, la bandera de la Ciudad de Buenos Aires y la bandera de Rotary Internacional. Aprovecho, antes que se lea el informe de Secretaría, para saludar a Carolina Morelli, cuyo cumpleaños fue el día de ayer y que está trabajando intensamente y, como siempre, para nosotros les pido un gran aplauso para ella. Muchas gracias, Carolina. Adelante, Eduardo. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, muy buenos días. Preside esta reunión del miércoles 15 de mayo nuestro amigo Juan Insúa. El orador de la fecha es el expresidente del Banco Central de la República Argentina, el doctor Federico Sturzenegger, quien nos disertará sobre medio año de Milei. Asiste acompañado por el señor Maximiliano Fariña. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Los socios que así lo deseen podrán hacerlas llegar a través del celular de nuestro club. Participan de la mesa cabecera el expresidente Juan Javier Negri y los socios Aldo Álvarez, Miguel Maxwell, Rodolfo Canese Méndez, Luis Bemiule, Fernando Garabato, Ricardo Aguirre, Pedro Noulan, Cristian Sicardi, Alberto Maquieira y Gabriel Sbruzzi, quien se reincorpora hoy a nuestro club como socio activo. Nos visita hoy el asistente de la gobernadora, el señor Antonio Goitisolo, el señor Martín Rodríguez, presidente del Rotary Club de Salta, quien junto a nuestro capítulo de educación se encuentran evaluando los proyectos a llevar adelante en forma conjunta, y Julián Kessler, del Rotary Club de Salzburgo, Austria. Especialmente invitados nos acompañan Luis Francisco Lozano, ministro del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitado por Jorge Bargelata. Sergio Pernice, invitado por Antonio Marín. José Luis Icaza, expresidente del Banco Central de la República de Ecuador, invitado por Silver Cloud. Eduardo Jacobs, invitado por María Teresa González Fernández, y el amigo Pablo Perrino, invitado por nuestro consocio Juan Carlos Casaña. En una mesa especial se encuentran presentes periodistas de los siguientes medios: La Nación, Clarín, Infobae, El Cronista, Ámbito, Noticias Argentinas, C5N Radio 10, Perfil, Prensa Internacional y SC Comunicación. Estimados, el próximo miércoles 22 de mayo ocupará la tribuna el teniente general retirado Claudio Pasqualini, quien disertará sobre modernización de nuestras Fuerzas Armadas en el contexto de la situación política mundial. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y sean muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. Los voy a interrumpir un momento. Como ustedes saben, nosotros tenemos un hermanamiento con el Rotary Club Kharkiv International en Ucrania. Ha habido algunos de ustedes que me han preguntado de cómo están las cosas y yo he preparado un mini PowerPoint para que lo vean. Eso es lo que está pasando ahora en Kharkiv. Incendios, edificios en los cuales han tirado misiles, y esto es de esta mañana donde murieron 9 personas en Kharkiv. A los efectos de poder colaborar con ellos, he organizado una reunión virtual mañana a las 2 de la tarde, en idioma inglés. Les pido a quienes puedan sumarse que lo hagan, porque la única manera que tenemos de ayudar ahora a lo que les está pasando es darles la esperanza de que hay otra gente en el planeta que piensan en ellos. Muchas gracias.
Vamos a anticipar un poco la presentación de Federico, así que les pido atención. Clara. Hola, buenas tardes. Nuestro orador de hoy es el doctor Federico Sturzenegger. Doctor en Economía, recibido en el MIT, profesor plenario de la Universidad San Andrés, profesor adjunto de Harvard Kennedy School, fue economista jefe de YPF y presidente del Banco Central de la Argentina entre el 2015 y el 2018. Fue decano de la Escuela de Negocios de la Universidad de Itela, diputado nacional y presidente del Banco Ciudad. Es profesor visitante de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Kennedy en Harvard, miembro de la Academia de Ciencias de Buenos Aires y Premio Conex 2006. Federico, es un gusto escucharlo. Bueno, buenos días, buenas tardes quizás a esta altura. Un placer, muchísimas gracias por la invitación para contar un poquito esto que titulamos los 6 primeros meses de Milei, ¿no? Este proyecto tan fascinante que está viviendo el país, así que va a ser un placer compartir con ustedes algunas reflexiones sobre ese proceso. Me acompañan 2 personas, Maxi Fariña, levanta la mano, y Marcelo Hernández, que no sé dónde está, allá atrás. Bueno, son bastante responsables de algunas de las cosas que vamos a contar hoy, así que bueno, qué bueno que pudieran estar. Yo creo que Milei está peleando una batalla en 3 planos. El plano de la batalla cultural, ¿no? Que yo lo sintetizo en una sociedad que durante 50 años le dijeron que el Estado iba a solucionar todos sus problemas, y viene a Milei a decir que no, que en realidad el Estado es la causa de todos sus problemas, ¿no? O sea que es un cambio bastante, yo les diría, radical en el enfoque. Mi presentación hoy se va a enfocar en este punto, en el tema cultural, y de hecho voy a hablar de 7 verdades que son mentiras, ¿no? Porque la batalla cultural es eso, ¿no? Cambiar un poquito el esquema, y hemos escuchado cosas que tanto nos las han repetido que ya las tomamos como verdaderas, y yo hoy voy a tratar de provocarlos y que los pensemos o que nos animemos a reflexionar o darnos una oportunidad de pensar si eso efectivamente me traigo el cronómetro porque no tengo mucho tiempo, entonces así me cuido con esto. Pero en realidad las batallas que está dando Milei es la batalla cultural, que prácticamente es, digamos, en gran medida es una batalla que él personalmente está dando, la batalla de la macro, sobre la cual voy a hacer una pequeña reflexión, y la batalla de la casta, ¿no? La lucha contra la casta, como él ha dicho, el modelo empobrecedor de la casta. Y me parece que quizás quiero arrancar con eso por un minuto, porque es el diagnóstico, lo que le da sentido, digamos, a todo el programa. Ustedes piensen que Argentina, hasta fines de los años 60, era un país relativamente rico. Ustedes saben que España, tenemos la bandera de España acá, Argentina fue más rico que España hasta el año 75, ¿no? 75 es el primer año que España pasa a ser más rico que Argentina. No fue hace tanto tiempo, ¿no? O sea que el fracaso de esta sociedad es nuestro, es de nuestra generación, no es de otra generación, y yo creo que esto es el producto de que sobre fines de los años 60 de alguna manera se armó este modelo de la casta, este modelo corporativo. Jorge Bustamante lo llama la república corporativa, se puede llamar el status quo, el establishment, como quieran llamarlo, que básicamente en algún sentido generó una serie de rentas y de actores que de alguna manera apropiaban rentas del resto de la sociedad, ¿no? Y ese modelo que se institucionalizó por aquellos años implicó que Argentina ha tenido una trayectoria de crecimiento muy magra desde ese momento hasta acá, y es una sociedad que pasó de tener 5% de pobres a tener 50% de pobres, ¿no? Por eso Milei habla del modelo empobrecedor de la casta. Me parece que el adjetivo está muy bien puesto. En un contexto mundial donde el mundo en el año 1970 tenía 50% de pobres, y hoy el mundo tiene 9% de pobres, ¿eh? Así que nosotros fuimos de 5 a 50 cuando el mundo fue de 50 a 9. Entonces me parece que si uno no solo dimensiona la línea propia de Argentina, sino en su comparativa global, es todavía mucho más impactante, ¿no? Entonces la pregunta es, está este modelo es un modelo de ciertos actores que generan rentas. Como generan rentas, impiden el cambio, porque digamos cualquier cambio es básicamente poner esas rentas en riesgo.
y entonces por eso yo creo que este modelo de casta es el responsable del poco crecimiento de Argentina. Entonces cuando ustedes ven el conjunto de reformas económicas de Javier Milei, ustedes las pueden leer como en dos dimensiones, tienen como dos planos. Un plano es el plano estrictamente económico. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la reforma laboral. Hay un plano que es económico, que es cómo funciona el mercado laboral, todo el tema de las multas, fondo de cese, etcétera, todas las cosas que han estado en los medios. Eso sería como la dimensión de los economistas, ¿no? Los economistas hablarían de la reforma laboral en eso, y después hay una dimensión como política, o una dimensión que tiene que ver con el funcionamiento y el financiamiento de las castas, que en el caso puntual de lo laboral era todo el tema que lo habrán visto en los diarios de los aportes sindicales, los aportes solidarios, etcétera, ¿no? Entonces como que las reformas tienen como ese doble plano, ¿no? Entonces, y diría, atacan entonces, para, digamos, en algún sentido, en esta batalla, que es el tercer plano de las batallas de Milei, que es contra la casta empobrecedora, ahí tiene, o se atacan las cajas de esas castas, o cuando estas castas son empresarias, ¿cómo se combaten? Con competencia y con libertad, porque la competencia es lo que hace que elimina las rentas que de alguna manera estos sistemas están sosteniendo, ¿no? Entonces me parece que ese es un poquito el criterio general, el concepto general, y esto ha tenido dos implementaciones en estos primeros meses, que es, por supuesto, el DNU 7023 del 20 de diciembre y el proyecto de ley bases que está transitando en el Congreso, ¿no? Entonces, hago una pequeña reflexión sobre el DNU, porque el DNU tenía, digamos, estos dos ejes, ¿no? El eje de la competencia y el eje de la libertad. Entonces, el eje de la libertad puntualmente quiero enfatizarlo, de hecho Marcelo que está acá, tuvo mucho que ver con eso, puntualmente con un cambio de un artículo del Código Civil y Comercial, que es el 958, que básicamente lo que dice es que los contratos privados tienen prevalecencia respecto a lo que dice el Código. Por supuesto, estoy hablando de los contratos que no son de orden público, que eso puntualmente, por ejemplo, por dar una aplicación de eso, permitió de alguna manera desarticular aquello que se llamaba como la ley de alquileres, ¿no? No existía como tal, sino que la ley de alquileres era simplemente ciertos artículos en el Código Civil y Comercial, en el capítulo locaciones. Corríjame acá, doctor. ¿Voy bien? ¿Voy bien? Bien, ok. Que básicamente hacían de alguna manera imposible, digamos, el alquiler, puntualmente porque no permitían la indexación en un cierto lapso de tiempo, que con una inflación del 200% hizo que la oferta de alquileres fuera cero, ¿no? Y fue como muy interesante, porque en la discusión decíamos, bueno, tiene que haber un tiempo mínimo para los alquileres, y todo el mundo decía, no, pero no puedes que los alquileres sean menos de 2 años. Nosotros preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no darles libertad? ¿Qué pasa si alguien tiene una propiedad que la tiene solo por 6 meses, después la necesita usar, alguien la necesita por 6 meses? La verdad que decidimos un esquema de muchísima libertad, y el resultado de eso en estos meses ha sido que el precio de las locaciones, si ustedes miran, por ejemplo, el índice que hace la Universidad de Itela con Mercado Libre, básicamente está plano. En valores nominales los alquileres, lo cual quiere decir que los alquileres han tenido una caída en valores reales muy pronunciadas respecto al momento previo de la sanción de la ley. Así que eso como un ejemplo muy interesante. Pero otro ejemplo que por ahí les quiero comentar es, yo estoy seguro que ustedes, por ejemplo, salen a la ruta en Argentina y vieron que hacen 100, 200 kilómetros y no hay más señal, ¿correcto? Bueno, eso está a punto de terminar en Argentina. En unos meses se va a acabar, porque las empresas proveedoras de telefonía y de telefonía celular van a poder tener acceso a la red de Starlink, y de esa manera van a poder ofrecer cobertura celular en toda la República Argentina, ¿no? Entonces, y yo digo, lo digo como un ejemplo extraordinario, porque eso al Estado no le costó nada, de no tener celulares a tener celulares, a que alguien en un campo no pueda tener internet, a que tenga internet, no le costó nada al Estado, no tuvo que hacer nada el Estado. Lo único que ocurría es que había un papelito que decía que no lo podías hacer. Yo digo, los países no se desarrollan no porque no puedan, porque no estén las oportunidades, sino porque hay papelitos que le impiden, y detrás de ese papelito hay un interés, y de eso se trata, de desarmar eso, ¿no? Déjenme darles 3 ejemplos más, que derivan todos del DNU. Las farmacias en la Ciudad de Buenos Aires van a poder empezar a vender online, solo en la Ciudad de Buenos Aires, porque después la Ley Nacional de Farmacias solo aplica a Ciudad de Buenos Aires, pero ojalá que eso sea como
disparador para que otras provincias se den cuenta que hay mucho beneficio para el cliente de ese tipo de... Y acá estábamos hablando una desregulación que viene una reglamentación de las modificaciones que hicimos en el Código Aerocomercial, que básicamente va a liberar fuertísimamente la actividad aerocomercial en Argentina. De hecho, por ejemplo, ya tenemos gente que al día siguiente de la reglamentación quiere empezar a volar la ruta o la barría Tandil Aeroparque, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse por qué en Argentina hay tantas ciudades de porte medio, Roque Sáenz Peña, Las Lomitas, Venado Tuerto, Junín, que no están conectadas aéreamente con ningún gran aeropuerto de Argentina, ¿no? Y eso es porque hay un papelito que te lo impide hacerlo. Entonces la idea es como sacar esos papelitos y que todas esas fuerzas productivas se puedan desarrollar. Y particularmente es interesante porque en el caso puntual de esto que les estoy diciendo, el aerocomercial, las aeronaves ya están, porque obviamente sería el desarrollo de una estructura, capilaridad del mercado aerocomercial con aeronaves más pequeñas que ya están. Entonces, de lo que se trata es incluso de aprovechar un capital que ya tenemos. Bueno, en el proyecto de la ley Bases, básicamente yo diría que tiene dos grandes vertientes. Una es todo lo que tiene que ver con la reforma del Estado, y quiero comentarles, digamos, que el estado actual de la ley es ambicioso, es muy bueno lo que se puede hacer, es interesante las delegaciones que le ha hecho el Congreso para que el Ejecutivo pueda actuar para, digamos, eficientizar el Estado. El Congreso ha estado muy celoso en la delegación de sus propias competencias, ¿no? Que se llaman las delegaciones legislativas. Bueno, obviamente está, por supuesto, en todo su derecho el Congreso de ser celoso en eso, pero ha sido generoso en lo que hace a la reforma del Estado, que es lo que el gobierno también necesita. Ahora, en la discusión, les quiero dar este ejemplo, en la discusión de la original de la ley base, la que tuvimos en enero y febrero, había varios capítulos que tenían que ver con la eliminación de estos privilegios. Voy a pasarme a la parte empresaria, ¿correcto? Y ahí digamos, hubo como resistencias, pongámoslo de esa manera. Y voy a dar dos ejemplos, que me parece, uno sin dar el nombre, pero me parece muy gracioso, porque cuando sacamos el DNU, el CEO de una empresa muy importante argentina me llamó y me dijo: Federico, te quiero felicitar, esto es increíble, lo que ha hecho Milei yo nunca pensé que lo iba a ver en vida, es el albor de la patria, bla, 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 bla. Yo le dije: tranqui. A los 10 días fue la ley Bases, que básicamente eliminaba todos los subsidios y privilegios a ese sector. Entonces me llama el mismo CEO y me dice: Federico, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pero ustedes no entienden nada, esto no funciona así, no puede ser. Y una semana después el tema había sido retirado de la ley. ¿Okay? Entonces lo que quiero decir es, hay, digamos, aquellos que tienen esos intereses, no pensemos que están, digamos, con los brazos abiertos diciendo: me retiro, hago mutis por el foro después de 50 años de privilegios. Y es el otro ejemplo que yo siempre cuento, que me parece un ejemplo extraordinario, es el ejemplo de la pesca, porque la pesca, ustedes saben que la pesca es un recurso natural, o sea, es un recurso de todos los argentinos, no hay derechos de propiedad sobre el mar. Entonces el gobierno tiene que decir: esta es la máxima pesca permitible, y cobra un canon para darle a alguien el derecho de pescar. De la misma manera, por ejemplo, que se hace en petróleo. Vos das una concesión para petróleo y se paga una regalía. En el caso de pesca es muy notable porque la regalía que se paga es de 0,15%, o sea, básicamente es nada. Es decir, que las empresas que pescan gratis, ¿correcto? Entonces vos decís: ¿cómo puede ser que un país, un recurso tan extraordinario como el recurso ictícola que tiene Argentina, toda esa cuenta básicamente la regale? O sea, que los argentinos no cobren nada por eso, ¿no? Entonces es muy interesante por una serie de motivos, porque si uno hace la historia de la ley, se da cuenta que es una ley también de las épocas de los militares, y que a los militares, cuando hicieron esa ley, no les interesaba apropiar la renta de la pesca. Lo que les interesaba es que la gente hiciera barcos. Entonces decía la gente: haceme un barco, yo te regalo la pesca. Y eso explica por qué esa regalía es tan baja, porque en realidad la ley de pesca terminaba siendo una ley de promoción de la industria naviera encubierta, ¿correcto? Después, pasado 10 años, armaste una
si me permiten, hay gente muy honesta, he tenido infinidad de reuniones con ellos, hay familias, gente que trabaja muy honestamente, así que espero que se entienda, digamos, que entiendo, digamos, que hay gente sana en el sector, pero, digamos, además de todo, si me permite, una casta pesquera naviera, se cambió la ley para que los permisos de pesca fueran únicamente aquellos que tenían barcos de pesca. Entonces hiciste como un lock-in de esos privilegios, ¿no? Javier Milei lo único que planteó en la ley bases es que cuando vencieran las concesiones actuales, no le tocaban el derecho a nadie, cuando vencieran iba a haber entre los pesqueros argentinos un proceso de competencia para decir cuánta renta estaban dispuestos a pagar. Bueno, ese proceso no tuvimos un voto, no logramos un voto, ¿no? Y es como sorprendente, ¿no? Porque vos decís, tenemos un recurso natural, la Argentina lo tiene, hay un sector que se lo lleva gratis y la sociedad como que no tiene capacidad de reaccionar. De hecho, fue Javier Milei el primer presidente que lo pone sobre la mesa y me parece como que también es como bastante interesante. Bueno, ese es básicamente donde estamos. Perdón, decía, la ley bases tiene un componente que era la reforma de Estado y tiene otro componente que tiene de incentivo a las inversiones, que es el régimen de grandes inversiones, es una modificación de la ley de hidrocarburos que creo que genera mejoras significativas. Entonces, como que serían como las dos vertientes y, como ustedes saben, también se han incorporado algunos elementos de la reforma laboral. Termino ahí como mi descripción sobre ese capítulo, es el capítulo de la lucha contra la casta, por ponerlo de alguna manera. De la macro voy a decir solo una cosa, que es que más allá de cómo cada uno indudablemente vea la fotografía de su sector en este momento, yo creo que la película es muy alentadora, porque Javier Milei de alguna manera es como lo que hizo fue atacar, ¿no? Como se dice, el toro por las astas, ¿no? ¿Y cuál era el toro que había que atacar en Argentina? El déficit fiscal, ¿no? Y yo siempre digo que Javier, yo soy un economista bastante ortodoxo, pero a mí como Javier como que se me sale de la escala, ¿no? O sea su compromiso, su convicción con el equilibrio fiscal realmente yo no lo he visto nunca profesionalmente, ni en Argentina ni en ningún otro lugar, país del mundo en el cual ha trabajado. Y tengo la convicción profunda que resuelto el problema fiscal, el resto de los problemas se resuelven, ¿no? Porque un estado fiscal con un desequilibrio muy grande es un estado muy voraz. Siempre estás en el límite contractual, estás en el límite de la apropiación de recursos, estás con tasas, básicamente achupa todo el dinero del sector financiero. Cuando el Estado se repliega, entonces todo eso se empieza a normalizarse y creo que lo estamos viendo muy rápidamente, no solo en la baja de la tasa de inflación, sino, por ejemplo, que vuelven a aparecer ciertos segmentos de créditos que habían estado ausentes muchos años. Así que yo en eso soy sumamente optimista, creo que se está haciendo un trabajo como que nadie se animó a abordarlo por donde había que abordarlo, ¿no? Y quizás es fácil, es un título y es un número en una planilla de Excel y decir que tuviste superávit fiscal enero, febrero y marzo, pero atrás de eso hay muchísimas decisiones muy difíciles que creo que se han tomado con una extraordinaria valentía y con una consistencia. Entonces, si eso se mantiene, que yo creo que se mantiene porque creo que es incluso mucho más sólido y sustentable ese equilibrio fiscal de lo que me parece piensa el mercado, creo que ese derrotero de la macroeconomía va a ser excelente para Argentina. Así que estoy muy convencido. Entonces vuelvo a donde arranqué, que era lo cultural. Y les prometía que los iba a tratar de desafiar con una serie de verdades que son mentiras, ¿ok? Entonces quiero digamos, de alguna manera, transitar, digamos, eso, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es les voy a dar una serie de afirmaciones para que las escuchen un minuto, que ustedes piensen internamente si piensan que son verdaderas o no, y después les voy a dar mi comentario, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la primera es que bajar el impuesto a las ganancias es bajar impuestos. Otros dirían, bueno, sí, obvio, bajar el impuesto a las ganancias. No, mentira, porque si yo bajo el impuesto a las ganancias, pero no bajo el gasto, ese gasto de algún lado yo lo tengo que financiar. Entonces vos me decís, me bajo un impuesto y ¿qué impuesto subo para pegar el gasto? En el caso de Massa, cuando él bajó el impuesto a las ganancias el año pasado, básicamente lo que le ofreció a la sociedad fue bajar el impuesto a las ganancias y reemplazar el faltante con emisión monetaria, es básicamente con el impuesto inflacionario. Entonces, básicamente lo que hubo ahí fue una sustitución. Eso que pensábamos que era una baja de impuestos, no, era una sustitución de impuestos, de hecho una sustitución bastante cruel, porque básicamente transfería de un impuesto que pagaba en general la gente más rica, que pagaban los ricos, a un impuesto que pagaban los pobres, ¿no? Entonces digo, ojo,
Lo único que permite que se bajen los impuestos integralmente, los formales, el inflacionario o los futuros, es una baja del gasto. Lo único que verdaderamente es un trazador de la baja de impuestos es el gasto, y entonces, por eso cuando me preguntan, digo, Javier Milei había prometido bajar los gastos, sí, porque va a bajar los impuestos, sí, los está bajando, porque uno tiene que computarlos integralmente, ¿correcto? Los formales y el inflacionario, y eso sabemos que ocurre porque hay una baja del gasto, ¿ok? Esa es la primera. La segunda es que para promover el empleo tenemos que subsidiar un sector, ¿ok? Eso también es como una cosa, vamos a subsidiar esto, vamos a subsidiar lo otro, vamos a subsidiar aquello, y es obvio que si vos subsidiás un sector, subsidiás a ese sector y promovés ese sector, eso es totalmente cierto. Pero cuando yo subsidio un sector y bajo la recaudación impositiva de ese sector, si no bajé el gasto, quiere decir que le tengo que subir el impuesto a otro sector. Entonces, subsidiar a alguien es perjudicar a otro, ¿se entiende? En equilibrio general. Y en general, lo que es muy común es que los sectores que logran tener subsidios y lograr subsidios son sectores capital intensivos, porque son los que tienen más fácil para armarse y para discutir y para hacer lobby y hacer presión al gobierno para hacer eso. Entonces, en general, los sectores que subsidiamos, en general tienden a ser sectores bastante capital intensivos y bastante poco mano de obra intensivas, y entonces tenemos que perjudicar los sectores que son manos de obra intensiva. Entonces, en el conjunto de la economía, más allá que ese sector se favorezca, el conjunto de la economía pierde empleo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Incluso un argumento que estábamos discutiendo antes en la mesa es, muchas veces te dicen, no, pero vos subsidiás y vas a cobrar impuestos que no se cobraban, entonces no tiene costo fiscal para vos. ¿Se entiende ese argumento? Yo subsidio algo, pero no lo producía, entonces no cobro impuestos, pero antes tampoco los cobraba porque no se producía. Pero cuando la gente básicamente gasta en ese lugar que no tiene impuestos, quiere decir que no está gastando en otro lugar donde sí había impuestos. Entonces el costo sigue estando absolutamente igual. Entonces también es una verdad que debemos ser muy esquivos, porque hace 50 años venimos con esto. Vamos a subsidiar esto, vamos a subsidiar aquello, no tiene costo fiscal, y tenemos un déficit fiscal de la sanflauta y una economía que pasó del 5% de pobres a 50%. Entonces no va por ahí, ¿no? La tercera verdad, que es mentira, es esta idea, que es un gran engaño, la idea que expandir el gasto público va a expandir la economía. Es un cover perfecto para el gasto público, para justificar el gasto público, pero también es un gran engaño. Bueno, de hecho, si fuera cierto, entonces Argentina tendría que ser el país más desarrollado del mundo, con tantos años de déficit fiscal, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Cuando vos aumentas el gasto, como dije, se tiene que financiar, y si vos aumentás de manera permanente el gasto, entonces le aumentás de manera permanente a la gente los ingresos, y entonces la gente tiene que consumir menos. Entonces lo único que ocurre cuando el gobierno gasta es que el sector público gasta más y el sector privado gasta menos. No tiene ningún efecto macroeconómico, ¿no? Entonces, no, hay países que gastan 40% del PBI, otros que gastan 15%, y no es que el que gasta 40 está en un boom permanente y el de 15 en una recesión permanente. No, el que gasta 15 puntos del PIB, el sector privado gasta más, y donde el Estado gasta 40% del PIB, el sector privado gasta menos, ¿no? Entonces, me parece que eso es terrible, haber instalado esto de una manera tan contundente, instalado esta verdad que es mentira, porque en realidad al final termina siendo un cover, justifica cualquier cosa que haga el Estado, y me parece que no tiene nada de los efectos que se buscan. Mi cuarta verdad, que es mentira, es el terror que tenemos los argentinos a las importaciones, ¿no? La importación es como una amenaza a la producción nacional, ¿correcto? Lo han escuchado eso todo el tiempo, pero en realidad cada importación crea su exportación. Piensen por un momento, una economía, y de repente alguien quiere importar algo, ¿correcto? Necesita dólares. Entonces alguien le tiene que ofrecer los dólares. Si no tiene nadie que le ofrezca los dólares, el valor del dólar en esa economía va a subir. Cuando el valor de la economía va a subir, hasta que alguien se estimule, hasta que aparezca alguien que genere una exportación que genere ese dólar. Entonces toda importación crea su exportación. Por eso los países que son muy abiertos son países que importan mucho y exportan mucho. Y los países que son muy cerrados
Importan poco y exportan poco, porque claro, cuando vos prohibís la importación, el tipo de cambio se aprecia y entonces es un entorno mucho menos favorable a la exportación. Yo puedo agarrar los 200 países del mundo y ver si hay alguna relación entre el empleo y el nivel de apertura de la economía, y la relación es cero, ¿ok? Por este motivo que les estoy diciendo. Entonces, ojo con eso. Ahora, claro, siempre hay alguien que le interesa vender la historia de, alguien que produce le interesa vender la historia de que la importación es un peligro, porque en cierto sentido, como a alguien le interesa decir que expandir el gasto es expansivo porque te dicen, no, vos dame la plata, yo gasto, que no te preocupes, que la economía se va a expandir, ¿no? Entonces son todos covers, ¿no? Bueno, mi quinto, y me quedan dos, es esta idea de que el ajuste fiscal es doloroso. Entonces yo pregunto, ¿para quién es doloroso? Bueno, para el que se beneficiaba del gasto fiscal, sí. Pero para la gente que pagaba los impuestos para financiarlo, no. O lo doloroso era el gasto público con altos impuestos que teníamos que financiar el resto. ¿Se entiende? O sea, cuando vos, lo que está haciendo la ministra Petovelo ahora, que es impresionante, ¿no? De lo que nos estamos enterando, que decíamos en la mesa, todos lo sospechábamos, pero verlo puesto sobre la mesa, entonces había alguien, un argentino, que pagaba cada uno de esos pesos que se iban por esas rendijas de los privilegios y de los, digamos, de los que habían usado esos argumentos para digamos, llevar recursos a su molino. ¿Okay? Termino con dos ideas finales, voy 23 minutos, termino con dos ideas que son cosas que las pueden ver bien desarrolladas en el último libro de Javier Milei. Vieron que él sacó un libro, me parece bien desarrolladas ahí. ¿Ustedes se acuerdan que él en la campaña hizo mucha referencia al tema de los monopolios? ¿Se acuerdan de eso? Como que los monopolios, digamos, no son malos. Se trató una discusión sobre eso, que siempre ha llamado mucha atención. Es muy interesante, o sea, el punto es, si en una industria vos tenés libre entrada, el monopolio no es un problema. Porque la competencia te la da la posibilidad de que alguien compita contigo. Se los doy con un ejemplo muy, muy sencillo. Supongamos que hacemos la desregulación del mercado aerocomercial y alguien empieza a volar Aeroparque Río Cuarto y es la única línea que vuela y cobra un precio exorbitante, ¿correcto? Tenemos un problema de competencia, hay uno solo, ¿correcto? Y cobra un precio altísimo. ¿Tenemos un problema de competencia en ese mercado? Ninguno. Porque el que quiera competir, el que quiera entrar, puede entrar libremente. Cuando BlackBerry le saca el liderazgo de los celulares a Nokia y se convierte prácticamente en monopolista, ¿había un problema de competencia? No, porque cualquiera le podía competir. Entonces el hecho de tener un producto que de alguna manera gana market share, en cierto sentido era un reflejo, digamos, del beneficio social que aportaba eso. Por supuesto, después ustedes saben, vino iPhone y los barrió, ¿no? Y ya en el futuro vendrá otro que barrerá iPhone, no sabemos bien qué va a ser. Entonces, me parece que lo importante acá es que la estructura competitiva siempre permita la competencia. Y si se permite la competencia, entonces la estructura propia del mercado individualmente no es tan relevante, porque la competencia está garantizada por la posibilidad de entrada en el mercado. Entonces, me parece una cosa interesante. Y después el último punto que les quería mencionar, en el libro él discute mucho lo que yo llamo los límites del sector público. O sea, hay cosas que nosotros decimos, esto lo tiene que hacer el Estado, esto no lo tiene que hacer el Estado, esto es privado, esto es público. Y él, como hace un desafío muy grande, él habla el ejemplo de los faros. Los faros en Estados Unidos es un bien público por excelencia, y bueno, pero resulta que los faros en Estados Unidos eran todos privados, no eran públicos, ¿no? Entonces tenemos que pensar bien qué es lo que... Entonces, a mí se me ocurrió este ejemplo que se los dejo a nivel de provocación, nada más, es simplemente para ayudar a la discusión, pero que ilustra varias cosas. El reparto de la basura. Por ejemplo, donde yo vivo, el reparto de la basura es municipal. La municipalidad organiza... Bueno, perfecto. Yo siempre pensé que eso estaba bien y que tenía que ser así. Digo, a ver, me voy a pensar por un momento cómo sería si fuera privado. Bueno, si era privado, obviamente uno tiene que definir lo que llaman los derechos de propiedad, qué le corresponde hacer a cada uno. Entonces, supongamos que decimos, cada vecino tiene que llevar su basura al depósito municipal. ¿Okay? Y cada uno se arregla. Entonces ahí me di cuenta, pensando en eso, bueno, ¿qué es lo que ocurriría? Alguna gente que por ahí produce muy poca basura dice, no contrato el servicio de basura y voy una vez por semana y llevo la bolsa donde tengo que llevarla.
O quizás haya empresas privadas que básicamente vendan el servicio de recolección de basura. Y me pregunto si ese servicio sería más eficiente o menos eficiente, porque en mi casa el camión de basura pasa 14 veces por semana, porque hay un tacho marrón, hay un tacho amarillo, lo recogen una vez por semana. 14 veces. Cuando yo vivía en Cambridge, cuando estudiaba en MIT, el camión de la basura pasaba una vez por semana. Entonces, ¿cómo? Tenemos un sistema que me impone un costo que es 14 veces. Entonces, ¿hay margen para que el sector privado lo haga más eficientemente? Y me parece que hay mucho margen. Pero una cosa más se me ocurrió, que qué loco que el sistema que nosotros tenemos es un sistema donde es gratis producir basura. Porque yo produzco una bolsa, 2 bolsas, 10 bolsas, 100 bolsas y es lo mismo. Me lo llevan. Entonces el precio de la basura es 0. Si yo lo tuviera que contratar privado, el camión me diría, bueno, ¿cuánta basura me vas a dar? O por ejemplo en Suiza vos la basura la tenés que poner en una bolsa especial y la bolsa la pagás 5 francos suizos. Entonces, digamos, lo que vos pagás de recolección de basura es función de la basura que vos producís, ¿no? Entonces, como que tenemos un sistema que es caro, que es muy ineficiente, que es muy poco ambientalista, porque promociona, hace barata, hace gratis la basura, hace gratis la promoción, versus un sistema privado que sería mucho más... En fin, digamos, por supuesto que el sistema privado también tendría el problema de monitoreo, las externalidades de la basura, etcétera, tendría sus inconvenientes. Pero lo que digo es, vale la pena por un momento sentarse a pensar si esos límites de lo público los habíamos puesto en el lugar que debían. Y entonces, Clara, termino simplemente con una reflexión que creo que Javier, después de estos 50 años de una economía que, como yo decía, pasa de 5% pobres a 50%, en un mundo que pasa de 50% de pobres a 9%, nos pide una interpelación, nos pide interpelémonos sobre cada una de las cosas que estamos haciendo, cómo las estamos haciendo, por qué las estamos haciendo, y me parece que de ese ejercicio colectivo de interpelación algo muy bueno va a tener que resultar. Así que termino con eso. Muchas gracias. Federico, muchísimas gracias. Tengo acá algunas preguntas. Bueno, tengo tantas que no voy a poder cumplir con todos, pero empecemos. ¿Qué aspectos de la ley está dispuesto a negociar el gobierno para lograr que esta ley de bases se apruebe sin demasiada demora? Bueno, ha habido un proceso, yo creo que me da mucha gracia porque cuando estábamos en la campaña electoral, yo estaba en la Universidad de San Andrés y hablaba con muchos colegas, ¿no? Y entonces, algunos, que a mí me parecía siempre una locura porque no sé de dónde venía, digamos, como que ponían en dudas las credenciales y la vocación democrática de Javier, ¿no? Y yo creo que el proceso de la ley bases es un proceso extraordinario porque es quizás la primera vez que tenemos una democracia full. Porque ustedes se acuerdan con el kirchnerismo que decíamos, el Congreso es una escribanía, ¿correcto? ¿Y qué decíamos? El Congreso, cuando yo era diputado, aún con mayoría, yo sentía que mi único objetivo era pararlo al kirchnerismo, ¿correcto? Entonces, el objetivo es como que la sociedad se genera vendría a ser como resortes, ¿no? O sea, el Ejecutivo cambia muy rápido, toma rápidamente el mandato popular, la Cámara de Diputados cambia a la mitad en cada elección, la Cámara de Senadores cambia 1/3, el Poder Judicial no cambia, ¿correcto? Entonces es como un resorte que le permite a la sociedad encontrar aquel tono justo que, digamos, colectivamente está dispuesto. Y yo creo que ese ejercicio se hizo de una manera, yo te digo porque acá está Maxi que estuvo ahí codo a codo en la discusión de la ley. Yo creo que la ley bases que nosotros planteamos en enero y febrero tenía esa virtud extraordinaria de poner todo sobre la mesa. No hay tabús, todo se puede discutir. Eso me parece que eso en sí era un aspecto extraordinariamente positivo. Y después hubo un proceso muy, muy activo. Esto se saca, esto se pone, esto se cambia, esto se mejora, porque, ¿no? Entonces, me parece que ese es el proceso que venimos realizando. Quiero decir una cosa, es cierto que entre la versión inicial de la ley bases y la actual hay una serie de cosas que nosotros también, no es que descubrimos porque nos hubiera gustado que estén en la ley, pero que en realidad se podían avanzar resolviéndolas a nivel de la reglamentación. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la ley bases original nosotros teníamos en la ley de tránsito
Y en la ley de tránsito nosotros básicamente incorporábamos la posibilidad de que hubiera vehículos de conducción autónoma, que tiene un sinnúmero de beneficios, pero el principal es que migrar a la conducción autónoma es lo que va a hacer que los argentinos se dejen de matar en la ruta. O sea, eso le salvaría la vida a 10.000 argentinos por año, ¿no? Entonces, eso en realidad uno lo puede hacer a nivel de la reglamentación de la ley de tránsito, porque la ley de tránsito no es como que prohíbe los vehículos autónomos. Entonces, simplemente uno en la reglamentación de la ley de tránsito incorpora lo que corresponda a los... Entonces también algunas cosas que digamos ustedes van a ver de diferencias entre la ley bases original y esta es porque se han resuelto de otra manera. Pero para volver a la pregunta clara, me parece que es un proceso que lo has visto en tiempo real, y yo creo que el gobierno ha ejercido su responsabilidad democrática de consensuar en el Congreso con las fuerzas que tiene, que me parece que es admirable desde el punto de vista del ejercicio de la democracia y un ejercicio que hace tiempo los argentinos no veíamos. El RIGI parece ser una herramienta muy poderosa para la inversión de nuevos emprendimientos. Sin embargo, dice la pregunta, puede generar una gran desigualdad a la hora de que las empresas ya instaladas deban competir con aquellas que acceden al RIGI. ¿Cómo ve este tema sí. y si existe algún problema con respecto a esto? Sí, a mí me gusta, voy a decir dos cosas. Primero, lo que yo diría es que el RIGI me gusta pensarlo más como un punto de llegada como que un punto de partida. O sea, si el RIGI lo que hace es le garantiza a una empresa el acceso al mercado cambiario, es porque uno piensa que digamos que más pronto que tarde, eso va a ser lo que va a ocurrir generalmente para todas las empresas. ¿Okay? Tengan presente lo siguiente, que en el RIGI, las empresas que puedan llegar a entrar al RIGI no pueden generar mucho flujo de caja en los primeros años de la inversión. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo es eso? No, ¿cuál es el sentido de eso? El sentido es que el RIGI tiene que atraer inversiones nuevas, inversiones ongoing que por el monto podrían calificar. Entonces, todas las inversiones nuevas que tengan esa característica, que sean proyectos de largo plazo, que puedan ser proyectos de empresas existentes, de empresas nuevas, de empresas nacionales, de empresas extranjeras, en igualdad de condiciones va a tener acceso a esas condiciones. Bueno, Federico, acá hay varias preguntas vinculadas al tema de la inflación. Desde cuánto estima usted que puede ser la inflación de este año a cuáles son las metas de inflación que se ha fijado el gobierno y después de fijarse esas metas, cómo se sigue con un plan de estabilización. Perfecto, no voy a contestar ninguna de esas preguntas. Para eso, Clara, lo invitas a Toto o a Santi Bausili, que van a poder venir a hablar de eso. Yo no hablo de la macro, eso siempre hablo, digamos, de este programa más de desregulación y general, pero lo que sí voy a repetir lo que dije en la presentación. Me parece que lo importante para un plan de estabilización sustentable es el equilibrio fiscal. Y te diría que después, entre los economistas se discute mucho, ¿no?, sobre cómo implementar, si tenés que coordinar esto con aquello y si eso va a hacer que el proceso de desinflación... Bueno, recién también lo hablábamos acá en la mesa, ¿no? Honestamente, pienso que todas esas cosas son de segundo orden relativo a resolver el problema principal, que es el tema fiscal. Y yo te diría, no hay ningún economista que vos puedas traer acá a exponer, Clara, que no te acepte que una resolución definitiva del problema fiscal es una resolución definitiva del problema de la inflación. Podremos discutir si implementado así, asá, va a ser en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses o en 4 meses, pero nadie te va a discutir que esa es, digamos, la fuente del problema y que ganar esa batalla es ganar la batalla de la inflación. Y me parece que en eso, honestamente, si en diciembre alguien hubiera dicho... Por un momento reflexionemos sobre esto. Si alguien en diciembre hubiera dicho que Argentina iba a tener superávit fiscal en el primer trimestre del año siguiente, se hubieran reído. Porque además no estamos hablando de superávit primario, estamos hablando de superávit total financiero. Entonces,
me parece que en este tema de la lucha contra la inflación creo que es realmente muy destacable lo que está ocurriendo. Bueno, Federico, acá una pregunta. Me piden, por favor, que traslade una felicitación al aporte que usted está haciendo a este gobierno, pero al mismo tiempo dice, ¿cuándo se podrá concretar la promesa electoral de bajar impuestos? Es que ya se está completando. Porque, por eso digo, o sea, bajar impuestos es bajar gasto. Bajar impuestos es bajar gastos, porque todo gasto se financia. Lo que pasa es, claro, hay impuestos formales y hay impuestos no formales, como sería el impuesto inflacionario. Entonces, lo que ha hecho Javier es básicamente eliminar la emisión monetaria, que era el impuesto inflacionario. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué la inflación no bajó? Bueno, porque siempre hay rezagos y básicamente se viene de un final del gobierno que había hecho una emisión que creo que la explicó el presidente en varias ocasiones mucho mejor que lo que podría hacer yo. Entonces, yo creo que en eso él está cumpliendo. Y que, por eso digo, mi primera verdad es no nos comamos el amague, como fue el amague de Massa, que bajar ganancias era bajar impuestos. Porque eso era una mentira. Era una mentira, simplemente estaba sustituyendo el impuesto a las ganancias por el impuesto inflacionario. Entonces, vos si ves que el gasto baja, sabés que la carga tributaria total de la economía cae. Yo digo, fíjense la diferencia con Kicillof, porque en la provincia de Buenos Aires sí hubo un impuestazo. Porque, claro, el gobierno básicamente dejó de transferir a las provincias lo que no tenía obligación de transferir, pero en vez de la provincia de bajar el gasto, subieron los impuestos. Acá habrá muchos que viven en la provincia de Buenos Aires, quiero creer, sabrán lo que nos vino de impuesto inmobiliario, ¿correcto? Ahora, yo digo, no lo critiquemos a Kicillof por los impuestos, porque él tiene que balancear el presupuesto. ¿Por qué lo tenemos que criticar? Por el gasto. O sea, ¿qué hace con toda esa plata? ¿Reparte martes en la playa? ¿Paga los viajes de los egresados de los chicos de 5º año? Entonces digo, como sociedad tenemos que focalizar la crítica en el gasto, no en el financiamiento, porque a la postre, bueno, hay que tener esos presupuestos mejor que estén equilibrados a que no estén equilibrados, ¿correcto? Entonces, pero sí pongamos el foco en el gasto. Y yo creo que en eso Javier le saca tantos cuerpos a nadie que hemos visto en Argentina en los últimos años, ¿no? Las últimas décadas. Otra pregunta. Milei señala que el Estado es siempre ineficiente. Esto es cierto para la Argentina, pero tal vez sea una mentira para otros países como Singapur y los países escandinavos. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Me parece que es una pregunta interesante, ¿no? O sea, ¿por qué Argentina se ha quedado entrampado, ¿no? en este sistema de castas con estas rentas, que estas rentas a su vez también impactan negativamente en el funcionamiento del propio Estado? Yo el otro día le decía al presidente que lo que llamé el teorema de la imposibilidad de la empresa pública, que es que cuanto más grande es una empresa pública, es un sector, peor es la regulación que el Estado implementa en ese sector. Porque claro, es como que el regulado y el regulador pasan a ser la misma persona, ¿no? Casi por construcción. Entonces eso en general no va a permitir. Pero no, a mí me parece que no sé si tengo una buena respuesta de por qué Singapur puede tener un Estado ordenado, eficiente, honesto, y que a Argentina le ha costado mucho. Lo que sí no tengo absolutamente ninguna duda es que, dadas las condiciones que tiene Argentina hoy, necesita un Estado mucho más pequeño que el que tiene. Con respecto al cepo, ¿qué puede esperarse de aquí en adelante? Eso también te lo dejo. Para Caputo. Sí, para Caputo y para Santiago. Pero quizás una reflexión que sí podría hacer es que a mí me parece que en algún sentido el cepo tiene una... O sea, yo diría que la obsesión de Javier con lo fiscal condiciona todo. Y el cepo en algún sentido tiene un sentido fiscal también. Entonces, digamos, me parece que hay que verlo desde esa óptica, ¿no? Ahora, yo creo que Argentina en unos meses, supongamos que Argentina consolide su superávit fiscal. Dios quiera, yo creo que sí. Ahí
la sociedad se va a enfrentar con el siguiente dilema. Tenemos superávit fiscal, ¿correcto? ¿Qué hacemos? Entonces les voy a dar 4 opciones. Porque es importante plantear los dilemas de manera integral, porque si no, si es de a cachitos, es como vieron el tiburón del viejo y el mar. Cuando volvía se lo iban comiendo al tiburón y no quedaba nada. Entonces yo les doy 4 opciones para el superávit fiscal. ¿Qué habría que hacer? ¿Subir jubilaciones? ¿Bajar el impuesto país? ¿Bajar retenciones o impuestos al trabajo? O sea, la sociedad se va a tener que hacer esas preguntas, ¿correcto? Y claro, ahí me dicen las 4. No. Sí, bueno, puedes hacer un poquito de las 4. Pero digo, si lo enfocamos parcialmente, todo el mundo piensa que tiene razón para cada una de las 4 independientemente, pero hay una restricción presupuestaria que es global. Las tenemos que plantear las 4 en su conjunto, ¿no? Entonces, me parece que el Congreso va a tener un rol muy protagónico en esta discusión el año que viene. Así que, bueno, me parece que va a estar interesante. Con respecto a la reforma laboral, entre lo que era la idea original y lo que probablemente se obtenga, ¿usted se siente decepcionado, se siente conforme? Bueno, a ver, hay una cosa que es lo que está en la ley bases. Recordemos que el DNU está vigente en su mayoría, excepto, yo les diría, el capítulo laboral, que está a discusión de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, lo que digo es la reforma laboral tiene dos vertientes. Lo que aprobó el Congreso, de nuevo, lo que se logró el consenso en el Congreso, bueno, uno tiene que trabajar con eso, con aquellas cosas sobre las cuales la sociedad tiene consenso. Es una versión reducida de aquello que teníamos en el DNU. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en la Corte Suprema. Otra pregunta es la siguiente. ¿No hubiera sido mejor, en lugar de enviar un DNU tan amplio, haberlo presentado en forma fragmentada? Sí, bueno, nos lo han preguntado eso también sobre la ley bases, ¿no? Por eso yo decía que yo creo que para el presidente tenía como un doble mérito, en el sentido de decir, este es mi programa, esta es mi visión, este es el sentido en el cual el país va, que me parece que se transmite de una manera mucho más potente en un proyecto integral. Tengo la capacidad de ejecutarlo, sé lo que hay que hacer, porque el Congreso se sorprendió de por qué el presidente a los 20 días sabía que había que cambiar el artículo 6 de la ley de fertilizantes, ¿correcto? O sea, había una meticulosidad en lo que se planteó que me parece que tampoco tenía sentido, tenía sentido demorarlo. Y tampoco me parece que necesariamente, no sé bien cuál sería el argumento por el cual el derrotero hubiera sido diferente con una cosa fragmentada que una cosa integral, ¿no? Así que me parece que yo creo que el presidente priorizó poder transmitirle a la sociedad que él tenía una visión, que él la podía ejecutar, que la podía implementar. Bueno, y aquello que ustedes han escuchado del principio de la revelación, ¿no? O sea, quién quiere sumarse a este desafío que él plantea y quiénes no. También una manera de plantearlo. Por supuesto que segmentado también eso se podría haber logrado, pero me parece que esos eran los objetivos centrales que él tenía. Federico, la última pregunta. Al entrar a su página, a su currículum, al final se puede leer pasión, hacer un país mejor. Uh-huh. La pregunta es, ¿quiénes están haciendo hoy a su juicio un país mejor y quiénes no? Bueno, a ver, el país lo hacen ustedes. Sí, tenemos que, recién hablábamos de la ley de software, ¿no? La industria del conocimiento. Y me decías, la industria del conocimiento en Argentina es un orgullo. La hacen las empresas, no la hace el Estado. Yo creo que cuanto menos se meta el Estado, más van a poder hacer, ¿no? Yo decía, este es el país de los papelitos del no se puede hacer, de la obstrucción, de cosas que no sabemos por qué están prohibidas. En fin. Hay leyes que te obligan a hacer trámites que no se pueden hacer. Y después hay un régimen sancionatorio si no lo haces, ¿correcto? Hay leyes que regulan las carreras de palomas. Hay leyes que... Sí, es verdad. Hay cosas... Hay leyes que tienen que ver con ¿Cómo? Halcones no, de halcones no hay. No, iba a decir, hay leyes que tienen que ver con la leyenda del lobizón. En fin, hay como un montón de papelitos que nos
impiden ser libres y poder desarrollarnos plenamente. Entonces me parece que yo creo que el mensaje que quiere transmitir el presidente es que es el empresariado, es cada argentino levantándose todos los días los que van a construir esta nación. Y lo que la verdad que el Estado, lo único que le pide al Estado es no me la hagas difícil, porque estoy seguro que me la hacen difícil, permanentemente me la hacen mucho más difícil de lo que tendría que ser. Entonces me parece que es la sociedad en su conjunto la que va a hacer de esto un país mejor, y creo que el objetivo del gobierno es dejar que la gente lo pueda hacer. Federico Sturzenegger, muchas gracias. Vamos a proceder a hacerle entrega al orador Federico del libro El Centenario de Rotary como muestra de agradecimiento por habernos visitado.